Desde pequeña buscaba algo que me hiciera sentir parte de un grupo, que me diera un sentimiento de pertenencia. Así fue como profundicé cada vez más en la música heavy, en esa escena que muchos llamaban oscura. Cuanto más extremo, pesado y perturbador era el sonido, más me atraía. Era como si, sin darme cuenta, me estuvieran arrastrando a un universo oscuro, lleno de influencias que no podía entender del todo. Yo era el típico rockero de iglesia, con mi mohawk, pulseras con tachuelas y botas de combate. El que evitó a toda costa sentarse en el banco para escuchar un sermón más sobre cómo estaba fallando en ser un santo. En mi cabeza era simple, no podía cumplir con las expectativas, así que me rendí. Dios, no puedo soportarlo. Tú exiges perfección y yo no soy capaz. Fue en ese momento de desesperación que algo cambió. No hubo ninguna advertencia, ninguna preparación. En un abrir y cerrar de ojos, quedé envuelto en llamas. No era una visión cualquiera, estaba frente a la fuente absoluta del mal, algo tan intenso que incluso mi alma temblaba. La oscuridad que emanaba de aquellos seres era abrumadora, insoportable. Apenas tuve tiempo de gritar, y 3 de ellos ya avanzaban hacia mí, a una velocidad aterradora. En ese momento me dominó una certeza, ese lugar sería mi hogar eterno. No hay salida, no hay esperanza. Hola, bienvenido a Tocando el Más Allá. Soy Julia. Hoy nuestro invitado es Joel, quien tiene un testimonio poderoso. En un momento de su vida, estuvo profundamente involucrado en la oscura escena musical. Sintió frustración y condenación, hasta que clamó a Dios y recibió un milagro. Más tarde tuvo una experiencia extraordinaria, una visión del infierno. Demos la bienvenida a Joel. Hola Joel. Muchas gracias por estar aquí. Hola Julia. Gracias por la invitación. Joel, me gustaría que empezaras contándonos cómo empezó todo esto, cuando te involucraste en la música y el arte más oscuros. ¿Puedes hablar de eso? Por supuesto. Fue durante el paso de la niñez a la preadolescencia, cuando dejé la primaria y entré a la secundaria. De repente, ya no estaba rodeada de niños con mochilas coloridas y loncheras divertidas. Ahora salía con chicos mayores, con pelo largo y chaquetas de bandas como Metallica, Iron Maiden y Slayer. Me asustaron, pero al mismo tiempo me fascinaron. Fue entonces cuando surgió este deseo de ser aceptado, de ser considerado cool. Empecé a profundizar en ese universo musical, y no pasó mucho tiempo antes de que estuviera escuchando bandas con letras explícitamente satánicas, como Deicide, cuyo nombre significa matar a Dios, Cannibal Corpse y Morbid Angel. Cuanto más pesado y perturbador, más lo deseaba. Fue como si algo dentro de mí respondiera a esa oscuridad. En la secundaria la situación se agravó. Yo era el único con cabello largo y actitud rockera en la escuela. Decir que no tenía amigos sería quedarse corto, era una profunda soledad. Hasta que conocí a otro aficionado al metal, alguien que también vivía ese estilo. Tocaba la guitarra mejor que yo y me recibió como a un hermano. Nos acercamos rápidamente, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no era solo amistad. Busqué aceptación en cualquier lugar y, sin darme cuenta, estaba siendo arrastrada a un mundo cada vez más oscuro. ¿Y después de eso, Joel? ¿Alguna vez empezaste una banda? ¿Cómo fue esta fase? Sí, estuvimos horas ensayando, como haría cualquier adolescente apasionado por la música. Queríamos formar una banda, vivir ese sueño. Pero el punto de inflexión llegó un día que estábamos en su casa. Me pidió que esperara en el garaje porque tenía algo que mostrarme. Regresó con un cartel en el que había dibujado una figura demoníaca y aterradora, envuelta en una capa negra. Tengo un nombre para nuestra banda, dijo. ¿Cuál? Yo pregunté. Compañía Necronomicon, respondió. Nunca había escuchado esa palabra. ¿Qué significa? Yo pregunté. Explicó, es el libro de los muertos, como si fuera lo opuesto al libro de la vida de Dios. Satanás tiene su propio registro. En ese momento no lo pensé 2 veces. Hagámoslo, dije. No sabía que, en ese momento, estaba abriendo una puerta, haciendo un pacto con fuerzas que no entendía. Esa noche marcó el comienzo de una espiral descendente aún más intensa. Me introdujo a las drogas y su madre, involucrada en el ocultismo, tenía cosas interesantes que mostrarme. A partir de entonces,
Casi todas las noches estuvieron marcadas por aterradoras experiencias sobrenaturales, levitaciones, rasguños inexplicables, visiones de demonios en diversas formas. El consumo de drogas ha empeorado, especialmente las metanfetaminas. Lo perdí todo por culpa de ellos. No podía parar y tenía la sensación de que nunca sería suficiente. A los 19 llegué a mi límite. Tuve que admitir, algo anda muy mal en mi vida. Conocí a Dios, sabía quién era Jesús, aunque fuera superficialmente. ¿Pero qué había pasado con esa conexión? Decidí entregar mi vida a Cristo. Fue en ese momento que todo empezó a cambiar. ¿Fue por esta época que regresaste a la iglesia? ¿Cómo fue este proceso? Sí. Después de aceptar a Jesús, fui bautizado, aunque no entendía muy bien lo que significaba. En mi cabeza, era simplemente entrar al agua y salir hablando en lenguas o sanando personas. Pero no fue así. Nadie me explicó que la transformación no ocurre por arte de magia. Desde los 19 años pensé que dependía de mí cambiar, dejar de cometer errores y empezar a hacer las cosas correctas. Era como si tuviera una lista de cosas por hacer: deja de hacer esto, empieza a hacer aquello y Jesús te amará más. Cuanto más intentaba ser justo por mis propios esfuerzos, más me acercaba a Él. Pero por dentro todavía sentía lo mismo. Quizás ya no haría las mismas cosas, pero las ganas seguían ahí. Oh, si dejaba una adicción, pronto la reemplazaría por otra. Fue una lucha constante. Jesús, sin embargo, tenía otros planes. Rompió esa ilusión y me mostró algo que no esperaba. A los 33, pensé que me estaba yendo bien. No con la actitud del al menos no soy como fulano de tal, sino porque se habían roto varios vínculos. Incluso dejé de fumar, lo cual fue una gran victoria. Por fin soy libre, pensé. Pero una mañana de domingo de abril algo cambió. Ya tenía 33 años, y desde los 19, intentaba salvarme. Sí, algunas cosas habían mejorado, pero en el fondo todavía me sentía vacío. ¿Soy así por dentro? Incluso si dejo ciertos hábitos, ¿todavía quiero eso? Era como si hubiera cambiado un problema por otro, sin nunca resolver la causa raíz. Esa mañana me desperté con una extraña sensación en mi mente, y estaba triste. Era domingo por la mañana, y no era que no quisiera ir a la iglesia porque tenía otros compromisos, era que no podía soportar la idea de sentarme allí, escuchando otro sermón más que sabía que no podría cumplir. Siempre era el mismo ciclo: intentar, fallar, intentarlo de nuevo, fallar de nuevo. Y estaba exhausto. En ese momento simplemente me di por vencido. Levanté las manos y dije: Señor, ya tuve suficiente. No puedo hacerlo más. El Señor exige de nosotros santidad y no puedo hacerlo. Lo intento, pero le fallo a Jesús y ahora me rindo. Fue allí, en ese momento, que algo sucedió, una de las primeras veces que realmente sentí su presencia hablándole a mi espíritu. No como una voz audible como los 10 mandamientos, sino como un susurro íntimo, directo al corazón. Y no tenía ninguna duda, era Él. Era Yeshua, con una paz tan profunda, tan misericordiosa, tan llena de gracia, que me envolvió por completo. Su voz era suave, casi un susurro, y decía: Joel, quiero que tengas compañerismo esta mañana. Ven a mi presencia. Ten compañerismo conmigo hoy. Y dije: está bien. Entonces fui. Pero esta vez no fui con el corazón cerrado, con los brazos cruzados, escondiéndome en un rincón. Fui con todo lo que tenía, con el corazón roto, sí, pero dispuesto a entregarme. Canté con todas las fuerzas que tenía. Intenté sonreír, intenté ser amable, aunque por dentro todavía me dolía. Y cuando todos nos sentamos, el pastor subió al púlpito y comenzó el mensaje. El título era Buscando el amor en los lugares equivocados. Ah, aquí viene, pensé. Ahora entiendo la idea. Pero seguí escuchando. Abrió la Biblia y comenzó a hablar. No habían pasado 2 minutos cuando, de repente, se detuvo. Permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos, fijos en algo frente a él. No dije una palabra. Era como si estuviera viendo a alguien. Después de unos segundos, nos miramos confundidos. ¿Lo que está sucediendo? Nunca había visto eso antes, ni después.
Luego parpadeó, como si recobrara el sentido, y nos miró. Chicos, lo siento, dijo. Esto nunca me ha sucedido. El Señor simplemente me interrumpió. Me dijo, detén el sermón. Detén todo ahora. Necesitamos postrarnos ante el trono en oración. Todos estamos de acuerdo. Está bien, vámonos. Nos pidió que cerráramos los ojos, inclináramos la cabeza y acudiéramos al Señor en oración. Hice lo que dijo. Cerré los ojos, bajé la cabeza y todo empezó a oscurecerse a mi alrededor. Pero en el momento en que la oscuridad se cerró, sucedió algo extraordinario. Mis ojos espirituales se abrieron y todo se volvió brillante. Ya no era la iglesia. Ya no era la tierra. Era un lugar que no pertenecía a este mundo. De repente me sentí inmerso en la gloria de Dios y no hay palabras para describir lo que sentí. Era como si estuviera frente a una supernova, pero no a una explosión destructiva, una explosión de luz, de poder, de majestuosidad, de autoridad sobre todas las cosas. Un resplandor millones de veces más intenso que cualquier sol del universo, tan abrumador que solo pude murmurar: «Guau, guau». Y luego comencé a ver más. Me di cuenta de que estaba en la cima de una colina cubierta de hierba, perfecta en cada detalle. No solo biológicamente vivo, sino que palpita con vida a un nivel que no existe aquí. Flores de especies que nunca había visto en la tierra brotaban por todas partes, en colores y formas que desafiaban la imaginación. Y lo más impresionante, todo, cada brizna de hierba, cada pétalo, cada árbol, se movía, no por el viento, sino por la adoración. Todo alababa a Dios. Las rocas, el agua, los peces, los pájaros, todo cantaba en tan perfecta armonía que si lo oyéramos aquí caeríamos de rodillas, incapaces de soportar tanta belleza. Mientras absorbía todo, mi mirada se extendió más allá de la colina, hasta un inmenso y exuberante valle que se perdía en el horizonte. Y allí, en ese valle, había millones y millones de personas, una multitud imposible de contar, todos reunidos para celebrar al Señor. Hasta ese momento, era una persona introvertida con ansiedad social. Quería estar en la iglesia, quería comulgar, pero necesitaba esforzarme para ir, sonreír, estrechar la mano. Me sentí incómodo la mayor parte del tiempo. Pero allí, en el cielo, nada de eso existía. No había espacio personal, no había barreras. Lo que sentí, con absoluta certeza, fue intimidad. Todos se conocían perfectamente. El amor entre las personas era tan puro, tan completo, que no había lugar para malentendidos, dolor o distancia. Y fue un amor que fue más allá de todo lo que conocemos aquí. Piense en la relación más íntima que haya tenido jamás, un matrimonio, un hijo, un amigo cercano. Ahora imagina esto multiplicado infinitamente, sin ningún rastro de egoísmo, decepción o fracaso. Las personas que alguna vez tuvieron desacuerdos en la tierra. Las heridas, los errores, las duras palabras, todo había desaparecido. Solo quedó el amor perfecto de Dios, uniendo a todos en una comunión que no tenía fin. Algunas personas que vi allí simplemente no podían contener su alegría. Saltaban, reían, se abrazaban con una libertad que solo tienen los niños. Y entonces entendí por qué Jesús dijo: «Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». En el cielo, la alegría es tan espontánea, tan pura, que es imposible contenerla. No hay máscaras, no hay vergüenza, no hay miedo. Solo hay amor, un amor que desborda, que contagia, que une todo y a todos en una sola adoración. Lo que estaba viendo era real. La multitud que lo rodeaba se abrió como un mar ante él, y cada persona allí parecía saber, en lo más profundo de su ser, que este momento era único. No fue solo una cita, fue una revelación. Y entonces, sin tener que moverme, sin siquiera pensar en acercarme, sentí que ya me veía. No solo con los ojos, sino con algo mucho más, una atención que involucraba cada fibra de mi existencia, como si yo fuera el único ser allí en ese momento. Al principio no hubo palabras. Solo una mirada que atravesó todas las capas de mi corazón, como si conociera cada duda que alguna vez tuve, cada miedo que me paralizó, cada lágrima que escondí. Y al mismo tiempo, había una ternura tan profunda que sentí, por primera vez, lo que significaba ser verdaderamente conocido y, sin embargo, amado. No un amor condicional que exige perfección,
sino un amor que abraza incluso las partes rotas y las transforma en algo hermoso. Luego, sonrió. No era una sonrisa cualquiera, de esas que intercambiamos por cortesía o conveniencia. Era una sonrisa que llevaba el peso de todas las promesas ya hechas, de todas las esperanzas ya puestas, de todo el dolor ya redimido. Y en esa sonrisa, entendí algo que nunca antes había entendido: Dios no solo nos ama, sino que le agradamos. Se alegra con nosotros, como un padre que ve a su hijo dar sus primeros pasos, como un amigo que se ríe de un viejo chiste, como quien, después de una larga espera, finalmente encuentra lo que siempre ha estado buscando. Quería correr hacia él, quería abrazarlo, quería gritar de alegría, pero algo me detuvo. No fue miedo ni fría reverencia. Era la certeza de que, en aquel lugar, las cosas no pasaban como aquí. No había prisas, no había distancias, no había barreras. Él ya estaba allí, conmigo, en mí, a mi alrededor, como si el mismo aire respirara su presencia. Y luego, sin que yo dijera una palabra, habló. No fue un sonido que resonara, como sucede en la tierra. Fue algo que resonó dentro de mí, como si cada célula de mi cuerpo reconociera esa voz. No eran palabras en el sentido que conocemos, sino una comunicación que iba más allá de las sílabas, más allá de los idiomas, más allá del tiempo. Era como si estuviera respondiendo preguntas que ni siquiera sabía que había hecho, curando heridas que ni siquiera sabía que llevaba, revelando verdades que ni siquiera sabía que estaba buscando. ¿Y qué dijo? No hubo frases grandilocuentes ni discursos elaborados. Era algo sencillo, pero lo cambió todo: tú eres mía. No como una afirmación genérica, sino como una verdad personal, íntima e innegable. Como si en ese instante comprendiera que, desde antes de la fundación del mundo, él ya había elegido amarme. No por mérito, no por casualidad, sino porque yo era, y siempre seré, suyo. Y entonces sucedió algo extraordinario. Sentí que mi corazón se expandía, como si todas las limitaciones que llevaba, el miedo, la inseguridad, la vergüenza, simplemente se disolvieran. No porque me hubiera vuelto perfecto, sino porque, en ese momento, comprendí que la perfección no era el requisito. Su amor fue mayor que todos mis defectos. Y por primera vez no tuve que trabajar duro para ser amado. Simplemente lo era. La multitud que me rodeaba seguía adorando, pero ya no los veía solo a ellos. Me vi a través de sus ojos y lo que vi fue a alguien a quien valía la pena amar. No por lo que yo había hecho, sino por lo que él había hecho por mí. Y entonces, sin darme cuenta, me puse a llorar. No eran lágrimas de tristeza, ni de alivio. Fueron lágrimas de gratitud, de un amor que finalmente encontró su lugar en mí. Extendió su mano y supe sin lugar a dudas que el gesto no era solo para mí. Fue para todos. Por cada persona que alguna vez se ha sentido sola, por cada corazón que alguna vez ha dudado, por cada alma que alguna vez se ha preguntado si valió la pena. Y en ese toque sentí el peso del sacrificio, la profundidad de la cruz, la victoria de la resurrección. Todo estaba ahí, en ese simple gesto. Luego habló de nuevo, y esta vez las palabras resonaron no solo en mí, sino en todo lo que me rodeaba: ven. No como una invitación lejana, sino como una llamada irresistible. Y supe, en ese instante, que el cielo no era solo un lugar al que ir después de morir. Fue un lugar que ya comenzó aquí, en el momento en que dijimos sí a su amor. A mí. Y en cada palabra había un dolor que no era de juicio, sino de anhelo. Como si, de todos los lugares en los que podría estar, el único que él realmente quisiera fuera allí, en mis brazos, en mi abrazo, en mi sí reacio. Sentí el peso de esas palabras como un puñal de misericordia. No me estaba acusando. Me estaba llamando de regreso a casa, como si hubiera pasado toda mi vida deambulando por pasillos oscuros, tocando las puertas equivocadas, y recién ahora me di cuenta de que la llave siempre había estado en mi bolsillo. Sigues huyendo de mí, dijo, y en ese instante entendí: no era huir de algo, sino toparme con algo. Al vacío, a la vergüenza, a la ilusión de poder esconderme de un amor que ya me había encontrado mucho antes de nacer. Y luego hizo algo que destrozó todas mis defensas. Él se rió. No una risa fuerte, sino un sonido suave, como el primer rayo de sol después de una tormenta. Era la risa de alguien que conoce todos tus chistes malos, todos tus miedos estúpidos, todas las veces que tropezaste y fingiste que no dolía. Y de repente, yo también me reí,
no porque fuera gracioso, sino porque, en ese momento, lo gracioso era tan absurdo que lo único que podía hacer era reír. Reírme de cómo había pasado tanto tiempo intentando merecer algo que ya era mío. Reírme de cómo había convertido el amor en una deuda, cuando en realidad siempre fue un regalo. Me tomó de nuevo por los hombros y sus ojos, eran como dos océanos en los que podía ahogarme sin miedo. Joel, dijo, y mi nombre en sus labios sonó como una promesa, no tienes que correr. Yo ya corrí por ti. Y luego, con una ternura que me desarmó por completo, pasó sus dedos por mi mejilla, como si estuviera secando unas lágrimas que ni siquiera sabía que estaba llorando. ¿Recuerdas cuando eras niño?, preguntó. Cuando creíste que el mundo era bueno, que la gente era buena, que tú eras bueno. Nunca dejé de creer eso por ti. Ni por un segundo. Quería discutir. Quería decir que no era tan sencillo, que la vida me había enseñado a desconfiar, a protegerme, a levantar muros. Pero las palabras murieron en mi garganta. Porque allí, en ese abrazo, sentí algo que nunca antes había sentido, la certeza de que no necesitaba ser fuerte. No tenía por qué ser perfecto. No necesitaba tener todas las respuestas. Él ya cargó con todo esto. Y más que eso, él me cargó. Luego se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos y su sonrisa era tan esperanzadora que casi dolía. Vamos, dijo, extendiendo su mano. Hay tantas cosas que quiero mostrarte. Y supe, en ese instante, que no importaba a dónde me llevara. Porque el cielo no era un lugar. Fue ese momento. Era la forma en que mi corazón latía más lento, como si finalmente hubiera encontrado el ritmo correcto. Era paz que inundaba cada célula de mi ser, como si hubiera pasado toda mi vida sediento y recién ahora descubriera que el agua siempre había estado ahí. Todo lo que tenía que hacer era dejar de huir y beberla. Él dijo, deja de huir de mí. Déjame amarte. Y cuando esas palabras salieron de sus labios, algo en mí se expandió más allá de ellas. No fue solo lo que dijo, sino lo que yo entendí. Déjame amarte aquí, ahora mismo, justo donde estás, con todas tus cicatrices, tus dudas, tus partes rotas. No hay nada que puedas hacer en esta vida, nada, que me haga amarte más de lo que ya te amo. En este segundo y para siempre. Amén. Esas 3 palabras tenían un peso omnipresente. Fue como si, de repente, viera todo el mapa a la vez. Y luego, después de eso, ¿fue entonces cuando regresé? ¿Qué desperté en mi cuerpo, allí en la iglesia? Aún no. Todavía tenía una sorpresa para mí. Me abrazó con más fuerza y sentí su cuerpo levantarse. De repente, algo cálido empezó a gotear desde lo alto de mi cabeza, deslizándose por mi cara, mis hombros, mi pecho, como si alguien hubiera volcado un tarro de miel derretida sobre mí. Si Jesús no me hubiera estado sosteniendo, me habría desplomado en el suelo como una muñeca de trapo. No tenía fuerzas para ponerme de pie. Fue un sentimiento que no tengo palabras para describir, nunca había sentido algo así. Algo tan intenso, tan abrumador, que me atravesó por completo. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo bañada por una luz líquida, algo que no era de este mundo. Y lo único que podía pensar era, eso es petróleo. Eso está caliente. Eso es lo que está pasando. Y luego, simplemente, me perdí. Ya no había control. No hubo más resistencia. No podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada más que sentir. Era como si mi cuerpo se hubiera disuelto y lo único que quedaba era esa presencia, ese calor, esa dulzura que me envolvía por completo. Y entonces, cuando el aceite corrió hasta mis pies, algo cambió. Comencé a escuchar voces a mi alrededor, oraciones, susurros, palabras que no podía entender. La oscuridad volvió a rodearme, pero esta vez no era la misma oscuridad que antes. Era como si me estuvieran empujando hacia atrás, lentamente, como si alguien despertara de un sueño profundo. De repente, mis ojos se abrieron. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía ver, tenía los párpados hinchados. Me moqueaba la nariz y sentí el peso de algo húmedo colgando hasta casi tocar el suelo. Parpadeé un par de veces, tratando de orientarme. Ah, sí, estoy en la iglesia. Alrededor, la gente continuaba orando, algunos de rodillas, otros con las manos levantadas.
Y entonces, como un trueno dentro de mi pecho, una voz resonó: el lugar donde estás es santo. Quítate las sandalias. No hubo ninguna duda. No hubo vergüenza. No había lugar para él. ¿Y si alguien me ve? Era una orden y la obedecí inmediatamente. Aunque él era el tipo de metal en la iglesia, el que tenía botas de combate, brazaletes con púas y un mohawk que desafiaba la gravedad, en ese momento, nada de eso importaba. Me desaté los cordones de los zapatos, me quité las botas, luego los calcetines y me arrodillé allí mismo, en medio de la habitación. Y entonces, por primera vez, entendí lo que realmente era el elogio. No se trataba de la música, del volumen o de la actuación. Se trataba de reconocer, sin palabras, que él era más grande. Que no tenía nada que ofrecer más que yo mismo, desnudo y pequeño ante él. Y finalmente entendí por qué existe la eternidad. Antes pensaba, vaya, ¿el cielo para siempre? ¿No va a resultar agotador? Pero ahora lo sabía. La eternidad no es demasiado tiempo, es tiempo suficiente. Porque tomará una eternidad adorarlo como él se merece. Una eternidad para estar agradecido. Una eternidad para simplemente estar en presencia de aquel que es santo, santo, santo. 5 años después, el Señor me dio otra visión. No era algo que esperaba. Después de todo, ¿cómo se vuelve a la normalidad después de una experiencia como esa? Te despiertas, lavas los platos, pagas las cuentas, cortas el césped. Eso es lo que hice. Mi esposa y yo ahorramos cada centavo durante 7 años para mudarnos de la casa rodante y comprar una casa. Y finalmente lo logramos. Era un lugar sencillo, pero era nuestro. Me encantaba cuidar el jardín, ordenar las cosas, oler la tierra mojada después de la lluvia. Ese día, en particular, había sido normal. Trabajé, volví a casa, cené, vi televisión. Nada extraordinario. Cuando llegó la hora de acostarme, le dije buenas noches a mi esposa, me rodé hacia mi lado de la cama, retiré las sábanas y cerré los ojos. Y entonces, en menos de un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba allí. No estaba en mi cuerpo. No estaba en la tierra. Es importante dejar esto claro, porque sé que algunas personas dirán, oh, fue solo un mal sueño. Pero conozco mi sueño. Soy de esas personas que se revuelven en la cama durante horas, que escuchan el tic-tac del reloj cada minuto, que necesitan un silencio absoluto para poder conciliar el sueño. Nunca en toda mi vida me he acostado, cerrado los ojos y, puf, me he desmayado. Incluso cuando estoy exhausto, incluso después de días sin dormir, mi cerebro siempre necesita tiempo para apagarse. Pero no esa noche. No hubo transición. No hubo ninguna advertencia. En un instante estaba acostado, al siguiente, estaba envuelto en llamas. Vinieron por la derecha, avanzaron como un muro de fuego y me tragaron entero. Antes de que pudiera siquiera pensar, ya estaba en medio del caos. Y el dolor, oh, el dolor. No fue como en los sueños, donde te sientes incómodo y te despiertas. Esto fue real. Tan real que si mi cuerpo físico hubiera estado ahí, mi cerebro habría colapsado. Fue una agonía que iba más allá de lo físico, algo que desgarraba el alma. Y comencé a gritar. No fue el grito de un hombre. No fue un gemido contenido. Fue un grito de puro dolor, de esos que solo se escuchan cuando alguien está siendo torturado. Mi cabeza se echó hacia atrás y grité como una mujer desesperada. No hay otra manera de describirlo. Cualquier otra palabra sería mentira. Era un sonido que no pertenecía a este mundo. Las llamas no eran rojas ni naranjas, eran blancas, teñidas de rosa, tan calientes que parecían chupar el aire de mis pulmones. Y entonces, en ese instante, lo supe. No fue una pesadilla. No fue una alucinación. Fue un infierno. ¿Y lo peor de todo? Fue eterno. El Señor, en su misericordia, me había permitido verlo no como un incrédulo, sino como alguien que ya lo conocía. Y, sin embargo, la comprensión me golpeó como un puñetazo: esto es lo que les espera a quienes lo rechazan. Para siempre. No sabía dónde estaba. No sabía cómo llegué allí. Simplemente sabía que no había salida. Y mientras las llamas me consumían, una pregunta resonó en mi mente, desesperada:
¿Qué es este lugar? La vida determina lo que enfrentas ahora. Y en ese instante comprendí algo terrible, no había ningún arrepentimiento en él. Ninguno. Ni un atisbo de remordimiento, ni un segundo de anhelo de perdón. Solo odio. Odio puro, ardiendo más que las llamas que lo rodeaban. Odiaba a Dios con la misma intensidad con la que las llamas devoraban su carne espiritual, y ese odio lo mantuvo allí, atrapado en esa eternidad de sufrimiento. Quería gritarle. Quería sacudirlo, hacerle entender que todavía había una oportunidad, no para él, no aquí, sino para aquellos que todavía estaban vivos, que todavía tenían una opción. Pero las cadenas en mis tobillos no me dejaban moverme. Las cadenas de mi alma no me dejaban hablar. Yo era solo un testigo, obligado a ver, sentir, saber. ¿Y lo peor de todo? Sabía que no era el único. Hubo otros. Muchos otros. La oscuridad a mi alrededor no estaba vacía. Latía, como si respirara. Y luego, poco a poco, comencé a notar formas que se movían en las sombras. No eran personas, no exactamente. Eran algo más antiguo, más profundo. Algo que no pertenecía a este mundo ni al siguiente. Eran las criaturas que habitaban ese lugar. No los vi claramente, pero los sentí. Sus movimientos eran como garras rascando la oscuridad, sus susurros, si es que se les podía llamar susurros, eran como el sonido de clavos al arrastrarse sobre la piedra, multiplicado por 1000. No me hablaron. No era necesario. Su presencia fue una acusación silenciosa, lo sabías. Siempre lo supiste. Y, sin embargo, no hiciste nada. Y lo supe. Dios me mostró eso no para condenarme, sino para recordarme el peso de la elección. Cada decisión, cada palabra de amor o de indiferencia, cada momento en que cerré los ojos ante el sufrimiento de los demás, todo tuvo consecuencias. Y allí, en ese lugar, las consecuencias fueron eternas. De repente, las llamas a mi alrededor se intensificaron, como si alguien les hubiera echado aceite. El calor se volvió insoportable, pero no era solo el fuego. Fue una vergüenza. Una vergüenza tan profunda que pareció destrozarme el alma. Recordé todas las veces que ignoré la voz de Dios. Todas las veces elegí la comodidad antes que la verdad, el silencio antes que la acción. Y ahora, aquí, no podía escapar. No pude esconderme. No podía culpar a nadie más que a mí mismo. Pero entonces algo cambió. No en el lugar nunca cambió. Pero en mí. Un recuerdo surgió, como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Era el recuerdo de una oración. Una oración que había dicho años antes, en un momento de desesperación, cuando todavía creía que Dios podía escucharme. Señor, si alguna vez olvido lo que es importante, recuérdamelo. Incluso si es a través del dolor. Y allí, en ese infierno, Él me lo recordaba. No fue una promesa de escape. No fue un alivio. Fue una lección. Una lección que nunca olvidaría. Y mientras las llamas seguían ardiendo, mientras el olor a carne podrida llenaba mis pulmones, mientras las cadenas me ataban a esa pared, supe una cosa con absoluta certeza: este lugar no era para mí. Aún no. No así. Y entonces, como si alguien hubiera apagado una vela, todo desapareció. Comenzó a martillar. El sonido del metal contra la carne resonó como un trueno dentro de mi cráneo. No era solo dolor, era una violación, una profanación deliberada de lo que había sido. Cada golpe del martillo parecía perforar no solo el hueso, sino la esencia misma de lo que quedaba de mí como humano. Y ellos se rieron. No una risa audible, sino una vibración maligna que se extendió por el aire, como si el mismo infierno se riera al unísono. Fue una burda burla, una grotesca parodia del sacrificio que yo, en vida, había ignorado. El primer clavo atravesó mi dedo índice. El dolor era tan intenso que todo mi cuerpo se convulsionaba, pero las manos que me sostenían eran como garras de hierro, inmóviles. El segundo clavo atravesó el dedo medio. Quise gritar, pero sentía la garganta seca, quemada, como si hubiera tragado brasas. El tercer clavo fue clavado en el dedo anular y luego, con calculada lentitud, el cuarto en el meñique. Cada uno de ellos pareció durar una eternidad,
como si el tiempo se hubiera doblado para hacerme sentir cada milímetro de esa agonía. Y entonces, el martillo se detuvo. El ser en el centro inclinó la cabeza, como si evaluara su trabajo. Sus ojos, si esos eran ojos, no eran más que agujeros negros, desprovistos de cualquier rastro de humanidad. Volvió a levantar la mano y esta vez, en lugar de un clavo, sostenía algo que brillaba, una hoja delgada, casi traslúcida, como si estuviera hecha de hielo o de hueso pulido. Lo pasó por la palma de mi mano y el corte estaba tan limpio que por un momento no sentí nada. Entonces el dolor explotó, palpitante, como si me hubieran clavado 1000 agujas de fuego bajo la piel. No se detuvieron ahí. El ser de la izquierda soltó mi muñeca, y con una velocidad sobrenatural, agarró mi brazo y lo giró hacia atrás, dejando al descubierto el interior del codo. La hoja volvió a bajar, esta vez con un movimiento largo y deliberado, cortando mi carne como si fuera un pergamino. La sangre, si todavía era sangre, no fluyó. En cambio, parecía hervir, burbujeando en burbujas oscuras que se disolvían en el aire antes de tocar el suelo. Ya no podía respirar. No por falta de aire, sino porque cada inhalación era como inhalar vidrio triturado. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes y, por un momento, pensé que me iba a desmayar. Pero entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor dentro de mí, el dolor se intensificó aún más, como si todo mi cuerpo fuera tirado desde dentro, estirado hasta el límite. Fue entonces cuando me di cuenta de que no eran solo los clavos y las cuchillas. Los gusanos, esos seres pálidos y repugnantes, comenzaron a moverse con más violencia. Se retorcieron, se enroscaron alrededor de mis brazos y luego, con horrible precisión, comenzaron a excavar en las heridas abiertas. Uno de ellos se deslizó en el corte de mi codo, otro se metió en el agujero dejado por el clavo en mi dedo. No solo se alimentaban de carne, se alimentaban de dolor. Cada uno de sus movimientos dentro de mí era como una corriente eléctrica de puro sufrimiento, como si estuvieran excavando no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma. Y entonces, llegó la voz. No era una voz humana. Ni siquiera era una voz. Fue un susurro que resonó dentro de mi mente, como si 1000 idiomas hablaran al mismo tiempo, en idiomas que yo no conocía, pero que, de alguna manera, entendía. Sabías que esto iba a pasar. No fue una pregunta. Fue una declaración. Una verdad que no podía negar. Tú elegiste esto. Y entonces, como si hubieran arrancado una cortina, lo vi. No con los ojos, sino con algo más profundo, algo que no tenía nombre. Vi todas las veces que ignoré las advertencias. En cada oportunidad le di la espalda a lo que era correcto. Todas las mentiras que me dije para justificar mis elecciones. Y, sobre todo, vi el rostro de aquel a quien había rechazado, no con odio, sino con una tristeza tan profunda que me partió en dos. Fue en ese momento que entendí. El infierno no era solo fuego y dolor. No fue solo un castigo. Era la ausencia de todo lo que había rechazado en la vida. Era el vacío que dejó la luz que había apagado en mi interior. ¿Y lo peor de todo? Sabía que merecía cada segundo. Entonces, en su perfecta justicia, él respeta esa elección. Y lo que queda es solo el eco de ese rechazo, la eternidad sin él. Fue en ese momento que entendí algo que nunca había imaginado. El infierno no es solo un lugar de sufrimiento físico, aunque sea insoportable. No es solo la ausencia de Dios, aunque esa es la verdadera desolación. Es, sobre todo, la confirmación definitiva de que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. No hay vuelta atrás. No hay arrepentimiento que pueda deshacer lo hecho. No hay oración que llegue hasta allí, no hay misericordia que se extienda más allá del velo de la muerte. Lo que fue rechazado en la vida, lo quitan para siempre. Y entonces, como si el tiempo mismo se doblegara ante esa verdad, sentí algo aún más profundo. No era solo el dolor de saber que nunca volvería a ver su rostro. Fue la vergüenza de darme cuenta de que, en vida, había tratado su ausencia como algo trivial. Dios no existe, dije. Si lo hay, no importa. O peor, si él existe, pruébalo. Y ahora, aquí, yo era la prueba. Prueba de que él existía, que le importaba, que me había dado innumerables oportunidades y las había desperdiciado como si no fueran nada. Los demonios, esos seres de puro odio,
no eran los verdaderos verdugos. Ellos no eran más que los ejecutores de una sentencia que yo mismo había firmado. Cada golpe, cada risa sádica, cada mutilación era solo un reflejo de mi propia rebelión. Había elegido el vacío y el vacío ahora me consumía. Había elegido la oscuridad, y ahora la oscuridad me envolvía como un manto sin costuras. Y entonces, como si el aire mismo se volviera demasiado pesado para respirar, llegó la revelación final. No fue solo la ausencia de Dios. Fue la ausencia de esperanza. No una esperanza vaga, como la que tenemos en tiempos de dificultad, sino una esperanza absoluta, la certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, hay un hilo de luz que nos levanta. Allí no había ningún cable. No había ninguna promesa de alivio, ni siquiera la ilusión de que algún día las cosas pudieran cambiar. Era la eternidad como un espejo roto, cada fragmento reflejaba solo el mismo horror, sin fin, sin respiro, sin piedad. Quería gritar, pero mi voz ya no tenía fuerza. Quería llorar, pero tenía los ojos secos como cenizas. Quería encogerme, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si cada parte de mí se hubiera reducido a un propósito, sufrir. Y sufrir no por un castigo arbitrario, sino porque había elegido, una y otra vez, vivir como si Dios no existiera. Y ahora, aquí, existía, sola. Fue entonces cuando, en medio de esa oscuridad infinita, una verdad se clavó en mí como una espada. El infierno no es un lugar donde Dios envía personas. Es el lugar al que acude la gente cuando rechaza su presencia. Él no nos echa fuera. Nos alejamos. Y cuando le damos la espalda a la única fuente de luz, lo que queda es solo la noche eterna. Y en ese momento, mientras el peso de la eternidad me aplastaba, supe algo aún más terrible. No estaba allí por casualidad. Estuve allí porque elegí estar. No con palabras, no con un gesto dramático, sino con cada pequeña decisión, cada excusa, cada momento en el que dije no a la invitación de volver a casa. Y entonces, como si el universo mismo contuviera la respiración, llegó el silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio de la rendición absoluta. Ya no tenía fuerzas para luchar. No hubo más discusiones. No me quedaba nada, solo la certeza de que, para siempre, estaría donde había decidido estar. Y fue en ese silencio que, por primera vez, entendí lo que significaba perder a Dios. No fue solo la ausencia de su voz, de su presencia, de su luz. Fue la pérdida de todo lo que Él era, el amor que nunca falla, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo que no depende de las circunstancias. Fue la pérdida de la razón misma de existir. Y entonces, como si el último hilo de resistencia se rompiera dentro de mí, supe, no había nada más que hacer. No había nada más que decir. No quedaba nada, solo el vacío. Y el vacío era eterno. Aterrorizado. Nos creaste para vivir en el amor, en la confianza, en un compromiso que trasciende incluso lo que nuestros ojos pueden ver. Y Padre, te pido que quienes hoy escucharon estas palabras sientan el peso de la verdad, pero también el peso de tu perdón. Que no se dejen paralizar por el miedo de lo que vendrá, sino que se despierten por el amor que ya ha llegado. Porque el infierno no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de una vida vivida lejos de ti. Así como la oscuridad no es una cosa en sí misma, sino solo la ausencia de luz, el tormento eterno no es tu creación, sino la ausencia de lo que solo tú puedes dar, tu presencia, tu paz, tu nombre escrito en nuestros corazones. Y sin embargo, incluso allí, en el lugar donde ya no hay esperanza, donde el último aliento del arrepentimiento se pierde en el vacío, también allí, Padre, tu amor no se rinde. Él solo espera. Porque el verdadero amor no obliga, se ofrece. Y se ofrece hasta el final. Pido, Señor, que cada persona que hoy escuchó estas palabras sienta el llamado no a la desesperación, sino a la urgencia. Porque aquí el tiempo es corto y la eternidad es larga. Que nadie abandone esta conversación pensando que todavía hay tiempo, porque el tiempo es un regalo que no nos pertenece. Que nadie deje para mañana lo que solo se puede hacer hoy, arrodillarse, confesarse, entregarse. Porque, Padre, he visto lo que pasa cuando el mañana llega demasiado tarde. Y pido, sobre todo, que los que ya te conocen, los que ya han sido lavados por la sangre del Cordero, no se vuelvan complacientes. Que no vivan como si la salvación fuera solo un billete al cielo,
sino como si fuera un llamado a amar como tú amaste, a perdonar como tú perdonaste, a servir como tú serviste. Porque el cielo no es un lugar al que vamos, sino una realidad que llevamos dentro. Y el infierno no es solo un destino, sino una elección que hacemos cada día, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acto de rebelión o indiferencia. Padre, llénanos de valor para decir la verdad, incluso cuando duela. Llénanos de compasión para amar a los perdidos, incluso cuando nos rechacen. Y llénanos de fe para confiar en que, al final, tu amor vencerá. Porque, al final, no habrá más lágrimas, no más dolor, no más separación. Solo quedarás tú y nosotros, finalmente completos en ti. Esto lo declaramos ahora, en el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Amén. Padre, para esto fuimos creados, para vivir y amar. Y este lugar de perfecta intimidad, de comunión sin barreras, es exactamente la razón por la que Jesús vino a nosotros. Él vino no solo para librarnos del infierno, sino para llevarnos de regreso a ti, a ese amor pleno, donde todo lo que somos, toda nuestra existencia, te pertenece. Y donde tú, Señor, nos perteneces por completo. Como dijo el mismo Jesús, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Todo lo que necesitamos hacer es permanecer en Él, morar en su presencia. Y Él nos invita a hacerlo, porque ya no hay separación. No vamos a ninguna parte. Estamos arraigados en ti, y es tan sencillo como pasar el día a tu lado, en comunión, en constante diálogo. Cuando ese amor se convierte en nuestro foco, todo lo demás se alinea. Los cambios que buscamos en nuestras vidas comienzan a hacerse realidad, porque de ahí surge la verdadera transformación. Bendice a todo aquel que escuche estas palabras, Señor. Te damos gracias por este ministerio que confiaste a Yuli y te pedimos que lo multipliques, que lo extiendas a todos los rincones del mundo. Que muchos sean alcanzados, tocados y restaurados por este amor que solo viene de ti. Declaramos esto en el nombre de Jesús, el nombre que es poder, el nombre que es vida, el nombre que es amor. Amén.